aspecto que quiero recalcar es el hecho de que los socios y socias del club han mostrado un compromiso barcelonista como el que esperábamos de ellos, básicamente porque el club es vuestro, porque queréis al Barça y porque en todo momento habéis sabido cuándo había que apoyar y dar estabilidad institucional a la entidad. Y ya sabéis que eso se necesita en los momentos de máxima dificultad como los que estábamos sufriendo. Y entrando en el balance de la temporada pasada desde el punto de vista deportivo, debo decir que comparto el desencanto con algunos socios y socias de la temporada que tuvimos con el primer equipo. No salió bien. Y por eso la junta directiva, que estamos aquí para tomar decisiones que a veces no son fáciles de tomar, decidimos dar un nuevo impulso al banquillo del Barça en forma de cambio de entrenador y también a la estructura de los preparadores físicos, fisios, recuperadores. Y también cambiamos esa estructura. Hubo un cambio de entrenador y creemos que con los jugadores que se han formado en la Masía y que están en el primer equipo, que además suponen un grueso importante, los jugadores que acumulan talento y experiencia que tenemos también en el primer equipo y de la mano de Hansi Flick, creemos que los éxitos volverán a llegar y de ese modo creemos que todos estaremos muy satisfechos. Estamos muy contentos con la plantilla que tenemos, estamos orgullosos de que la Masía esté presente y tenga un impacto importante en el primer equipo del Barça. Estamos también muy satisfechos del trabajo y del compromiso profesional y personal de nuestro entrenador, de Hansi Flick. Y por supuesto también estamos muy contentos con el trabajo hecho por Deco, nuestro director de fútbol. Ha reducido la masa salarial deportiva en 170 millones de euros, que se dice pronto, pero que siempre supone muchas dificultades. Y también ha tenido la habilidad, entendemos nosotros, de mejorar la plantilla y de rejuvenecer esa plantilla. Y en estos momentos tenemos una plantilla con una media de edad muy joven y eso nos afianza el presente y el futuro del primer equipo. Debo decir que también estamos muy satisfechos de las temporadas perfectas que han hecho nuestro equipo de balonmano y nuestro equipo de fútbol femenino. Tened en cuenta que lo han ganado todo y en especial han ganado tanto en balonmano como en fútbol femenino, han ganado la Champions. Menos la Champions. En fútbol femenino, como digo, también tuvieron una temporada perfecta, pero nuestros equipos han luchado en todas las competiciones hasta el final y eso forma parte de nuestra esencia competitiva y hace que tengamos un modelo de club multideportivo único en el mundo. En ese sentido, en el terreno deportivo, hacemos esa valoración que compartía y quizás lo más impactante fue el cambio en el banquillo del primer equipo de fútbol masculino, pero entendíamos que había que hacerlo con absoluto respeto por nuestro anterior entrenador, Xavi Hernández, que hizo un gran trabajo, que le agradecemos públicamente y se lo hemos agradecido públicamente, pero creíamos que había que dar este nuevo impulso y estamos muy satisfechos con el trabajo que está haciendo Hansi Flick. Temporada 23-24. Hay que decir que estamos saneando la economía del club en el mínimo tiempo posible, sin poner además en riesgo nuestro modelo de propiedad. Y aquí hago un inciso una vez más, de que mientras la junta directiva que tengo el honor de presidir tengamos la responsabilidad de dirigir el club siempre va a ser propiedad de sus socios y socias. Eso lo hemos dicho por una parte y por otra, por delante, por detrás, y creo que la mayoría del barcelonismo lo tiene claro. Es así, es nuestra motivación. Todas las acciones que hacemos están siempre relacionadas
con lo que los socios o con el hecho de que los socios y las socias del club sean sus propietarios, y mientras nosotros dirijamos el club siempre va a ser propiedad de los socios y socias. Decía que estamos saneando la economía del club y además también algo muy importante, sin que los socios y socias deban rascarse el bolsillo. Eso también es una prioridad para nosotros. Y la estamos cumpliendo. También hay que decir que la temporada 23-24, el ejercicio económico, lo que podemos anunciar, y lo va a hacer con más detenimiento Ferran Olivé y con más detalle, pero sí puedo avanzar que, como ya dije en el Senado en su día, los resultados ordinarios son positivos en 12 millones de euros. Y eso es algo muy importante, porque hemos curado la herida. Era una herida que sangraba desde 2017. Los resultados ordinarios, lo que el club ingresa y gasta, es positivo por primera vez desde 2017. Hemos hecho muchos esfuerzos para reducir los gastos, que se han reducido en un 22%, y en incrementar los ingresos, que se han incrementado en un 41% desde 2021. Y eso nos ha traído, por fin, a tener unos resultados ordinarios positivos. Diréis, ¿hicisteis las palancas? Sí, las hicimos, y gracias a ello obtuvimos tracción, cumplimos los compromisos urgentes, tuvimos un equipo más competitivo que nos permitió ganar una liga, la de la temporada 22-23. Y además también gracias a las palancas, insisto, los socios y socias no tuvimos que rascarnos el bolsillo. Que en una compañía, en la situación en que estábamos, lo normal habría sido una ampliación de capital, y eso hubiera requerido una aportación de los socios y socias para cubrir las pérdidas que habían. Pero fuimos valientes, asumimos las palancas y dimos tracción al club para que se produjese eso, para que pudiéramos hacer frente a los compromisos urgentes que había, y además pudiéramos ir incorporando, comprando nuevos jugadores que nos dieran la posibilidad de tener un equipo más competitivo. También quiero poner en valor el hecho de que estemos mejor económicamente, y hay indicadores que lo dicen claramente y que Ferran Olivé nos comentará con más detalle, pero sí quiero poner en valor también el impacto que ha tenido en la cuenta de resultados el trabajo hecho por Deco. Porque, como decía antes, la reducción de la masa salarial deportiva en 170 millones, que es un trabajo complicado, nos ha llevado a tener ahora unos ratios de salarios deportivos respecto a los ingresos totales del club de un 56%. Ese porcentaje está dentro de los márgenes recomendados por la UEFA para la gestión de clubes, y en especial en lo que se refiere a salarios versus ingresos. Cuando llegamos, esa relación de salarios deportivos respecto a los ingresos totales del club estaba en un 98%, la masa salarial que teníamos. Por eso quiero destacar ese hecho, así como la contención en las inversiones que ha venido dada porque el director de fútbol y nuestro entrenador han apostado por la Masía, por jugadores de casa, antes de ir a buscarlos fuera. Primero han mirado en casa y han dicho, tenemos bastantes jugadores para tener un equipo bastante competitivo. Las únicas inversiones que hemos hecho han sido Dani Olmo y Pau Víctor. La más significativa ha sido la de Dani Olmo, tal como dijimos que haríamos una operación de esa magnitud. Hablábamos de 50 millones, nos costó Dani Olmo 47 millones. Hicimos esa operación, pero ha habido contención en las inversiones porque hemos apostado por la Masía. Y además, debo decir que gracias al buen trabajo hecho por el director de fútbol, el Barça ha vendido jugadores por un valor neto de 80 millones. Y eso es muy importante, porque han sido ventas deportivas, no han sido para hacer un canje para equilibrar la cuenta de explotación, no, han sido ventas deportivas que nos han dado esos ingresos netos. Y eso quiere decir que, además de ser un club comprador, que lo somos y siempre lo hemos sido, también empezamos a vender bien a los jugadores, y muchos de ellos eran jugadores que se habían formado en la Masía. Hubo uno que se fue y que aprovechó una cláusula que tenía baja,
y ahí no pudimos hacer nada porque era un jugador muy joven que ya había debutado en el primer equipo y que decidió aceptar una oferta de otro equipo, pero el resto han sido buenas operaciones que nos han dado un rédito importante como son esos 80 millones de euros. También debo decir en el aspecto económico que hemos hecho un reajuste del déficit de las secciones adaptándolo a la situación financiera actual. Pero algo muy importante es que hemos hecho ese ajuste sin perder capacidad competitiva. Eso quiero remarcarlo, porque para nosotros son importantes las secciones del club y era importante no perder capacidad competitiva. En baloncesto, en términos económicos, debo decir que por primera vez solo hay un déficit de 10 millones. Es algo histórico, porque en baloncesto siempre ha habido un déficit mucho mayor y gracias al trabajo de los trabajadores y trabajadoras del club y sus ejecutivos y ejecutivas, podemos decir que la asistencia al Palau ha sido muy importante, además de la buena gestión que se ha hecho de la sección. La asistencia al Palau ha sido importante para conseguir ese récord de déficit en positivo. Son 10 millones de euros negativos, porque la sección tiene un presupuesto, un coste, y no daba suficientes ingresos para equilibrarlo, pero en este caso, el último año tuvimos el déficit más bajo de la historia del baloncesto, lo cual es positivo. Y otro, en términos económicos, ha dado beneficios. 600.000 euros de beneficios, pero nos ha dado beneficios y eso era muy importante. Aún ganándolo todo, y sabéis que cuando se gana todo hay que retribuirlo, hay unos premios, unas variables que hay que pagar, y aún así hemos conseguido que dieran beneficio por primera vez y eso nos llena de satisfacción, como podréis. En términos económicos ha dado beneficios, 600.000 euros de beneficios, pero nos ha dado beneficios y eso era muy importante. Aún ganándolo todo, y sabéis que cuando se gana todo hay que retribuirlo, hay unos premios, unas variables que hay que pagar, y aún así hemos conseguido que dieran beneficio por primera vez y eso nos llena de satisfacción, como podréis imaginar. Más cosas referentes al ámbito económico. Hemos conseguido un récord de patrocinios y ahí quiero felicitar al departamento comercial porque han facturado 210 millones de euros. Es un récord histórico de patrocinios. Y también hay que felicitar a Barça Licensing and Merchandising, que es la empresa, sabéis que tiene dos filiales, BLM y Barça Vision, ahora lo comentaremos. BLM ha tenido un récord de facturación también, casi 110 millones de euros. Eso quiere decir que se ha trabajado mucho. Si lo comparamos y luego con 2018, que era prepandemia, para no hacer juegos de manos con el tema económico, debo decir que estamos hablando de un 72% más de facturación respecto a 2018. Y llegamos aquí en 2021, cuando esta empresa facturaba con la venta de merchandising y camisetas 35 millones, si mal no recuerdo, y ahora está facturando casi 110 millones. Y esa es una gran noticia porque también es un récord histórico. Así pues, quisiera decir que tenemos una filial BLM que va hacia arriba con esta venta de merchandising, récord de facturación, y Barça Vision, que es el negocio tecnológico de la entidad y tiene un proceso de maduración más lento y esta temporada no ha acabado de funcionar como nosotros hubiéramos deseado. Y todo se ha producido no por una mala operativa, porque es una empresa que ha operado muy poco, porque tiene un proceso de maduración más largo, más lento. Ha habido impagos por parte de los socios que teníamos. Los auditores nos recomendaron que si había impagos, pues debían hacer la provisión del impago y también de los impagos que quedaban por realizar. Y en este sentido hemos sido valientes porque nosotros decidimos la formulación de las cuentas
y nosotros hemos dicho vamos a afrontar estos impagos y esto nos ha llevado a unos resultados extraordinarios negativos, ha tenido un impacto en la cuenta total del club en menos 91 millones de euros. El auditor también ha añadido una salvedad. Como hay que poner esta provisión para estas pérdidas, pues entonces la valoración de la empresa cambia. El auditor realiza la salvedad diciendo que hay una imposibilidad material de cuantificación de esta valoración de la empresa o de poder valorar esta pérdida. Como nosotros formulamos y defendemos el patrimonio del club, hemos realizado la valoración de acuerdo con la última inversión realizada en la empresa, que ha sido Aramark, que ha invertido 25 millones, y en este sentido han impactado 15. El auditor pues impactó 15, fue la Liga que impactó 15, y lo que hemos hecho es la valoración que invirtió en esta empresa. 408 millones de euros es la valoración de la empresa y por eso hemos realizado esta valoración. Ferran Oliver lo explicará en más detalle, pero en este sentido quiero decir que cuando hablamos de Bridgeport, que es Barça Vision, es una marca más atractiva con este nombre, hablamos de negocio tecnológico que es muy nuevo, es difícil de cuantificar, como dicen los auditores, y en este sentido es el metaverso, TFT, los tokens, inteligencia artificial, producción audiovisual. Todo esto, si hablamos con los expertos, es una mina de oro, vale mucho dinero. Todo el mundo está de acuerdo que en un futuro inmediato será una de las principales fuentes de ingresos del club. Así pues, nosotros le hemos dado un valor que estamos convencidos que también esta pérdida por impago es una foto fija y la economía no es fija, evoluciona. Y ya tenemos primero la inversión de Aramark, también inversores que quieren invertir en la compañía están en due diligence para poder entrar, y tenemos un plan de negocio que sustenta pues este aumento de beneficios. Así pues, estamos tranquilos y pensamos que esta empresa en breve, en un periodo no muy lejano, empezará a generar beneficios y en el futuro inmediato será una de las principales fuentes de ingresos del club. Dicho esto, cerramos con unas cifras, con unos resultados ordinarios positivos, presentamos un presupuesto que continúa en esta línea con un resultado ordinario positivo y además a las puertas del 125 aniversario, como se ha visto en el vídeo. Además, todo esto coincide con la vuelta de Spotify Camp Nou, que es uno de los sueños colectivos del barcelonismo y ya es una realidad. Si se da una vuelta por el estadio, ya se ve que esto no es humo, es una realidad. Y no solo tenéis que verlo vosotros, socios, socias, compromisarios, sino los inversores que han invertido para el estadio y todos los actores que están vinculados con la construcción del nuevo Spotify Camp Nou. Se trata de una realidad y también estamos a las puertas de un proceso de recuperación económica que se está consolidando, que está evolucionando favorablemente, en un momento en el que tenemos un equipo que ilusiona, un equipo que es muy competitivo y que hace que los culés estemos emocionados, ilusionados. Todo esto creo que es motivo de satisfacción. También quisiera decir que en referencia al Espai Barça, al espacio Barça, y también el estado de situación de las obras del estadio, Elena Ford, vicepresidenta, nos explicará con más detalle que yo en mi exposición todos estos aspectos de la vuelta al estadio, pero quisiera repetir que esto es el sueño colectivo del barcelonismo. Este nuevo Spotify Camp Nou se trata de una realidad y además no es un sueño ya, es una realidad y es un legado que dejaremos a las futuras generaciones de barcelonistas
barcelonistas. Pero no solo un legado, porque esto es algo que también disfrutaremos nosotros. Nosotros volveremos al Spotify Camp Nou esta temporada y veremos el Spotify Camp Nou acabado, porque ya sabemos que en el 2026 estará acabado. Esto es algo de gran importancia y es motivo de orgullo y emoción para todo el barcelonismo. 324. Hay que decir que estamos saneando la economía del club en el mínimo tiempo posible, sin poner además en riesgo nuestro modelo de propiedad. Y aquí hago un inciso una vez más, de que mientras la junta directiva que tengo el honor de presidir tengamos la responsabilidad de dirigir el club siempre va a ser propiedad de sus socios y socias. Eso lo hemos dicho por una parte y por otra, por delante, por detrás, y creo que la mayoría del barcelonismo lo tiene claro. Es así, es nuestra motivación. Todas las acciones que hacemos están siempre relacionadas con lo que los socios con el hecho de que los socios y las socias del club sean sus propietarios, y mientras nosotros dirijamos el club siempre va a ser propiedad de los socios y socias. Decía que estamos saneando la economía del club y además también algo muy importante, sin que los socios y socias deban rascarse el bolsillo. Eso también es una prioridad para nosotros. Y la estamos cumpliendo. También hay que decir que la temporada 23-24, el ejercicio económico, lo que podemos anunciar, y lo va a hacer con más detenimiento Ferran Olivé y con más detalle, pero sí puedo avanzar que, como ya dije en el Senado en su día, los resultados ordinarios son positivos en 12 millones de euros. Y eso es algo muy importante, porque hemos curado la herida. Era una herida que sangraba desde 2017. Los resultados ordinarios, lo que el club ingresa y gasta, es positivo por primera vez desde 2017. Hemos hecho muchos esfuerzos para reducir los gastos, que se han reducido en un 22%, y en incrementar los ingresos, que se han incrementado en un 41% desde 2021. Y eso nos ha traído, por fin, a tener unos resultados ordinarios positivos. Diréis, ¿hicisteis las palancas? Sí, las hicimos, y gracias a ello obtuvimos tracción, cumplimos los compromisos urgentes, tuvimos un equipo más competitivo que nos permitió ganar una liga, la de la temporada 22-23. Y además también gracias a las palancas, insisto, los socios y socias no tuvimos que rascarnos el bolsillo. Que en una compañía, en la situación en que estábamos, lo normal habría sido una ampliación de capital, y eso hubiera requerido una aportación de los socios y socias para cubrir las pérdidas que habían. Pero fuimos valientes, asumimos las palancas y dimos tracción al club para que se produjese eso, para que pudiéramos hacer frente a los compromisos urgentes que había, y además pudiéramos ir incorporando, comprando nuevos jugadores que nos dieran la posibilidad de tener un equipo más competitivo. También quiero poner en valor el hecho de que estemos mejor económicamente, y hay indicadores que lo dicen claramente, que Ferran Olivé nos comentará con más detalle, pero sí quiero poner en valor también el impacto que ha tenido en la cuenta de resultados el trabajo hecho por Deco. Porque, como decía antes, la reducción de la masa salarial deportiva en 170 millones, que es un trabajo complicado, nos ha llevado a tener ahora unos ratios de salarios deportivos respecto a los ingresos totales del club de un 56%. Ese porcentaje está dentro de los márgenes recomendados por la UEFA para la gestión de clubes, y en especial en lo que se refiere a salarios versus ingresos. Cuando llegamos, esa relación de salarios deportivos respecto a los ingresos totales del club estaba en un 98%, la masa salarial que teníamos. Por eso quiero destacar ese hecho, así como la contención en las inversiones que ha venido dada porque el director de fútbol y nuestro entrenador han apostado por la Masía, por jugadores de casa antes de ir a buscarlos fuera. Primero han mirado en casa y han dicho, tenemos bastantes jugadores para tener un equipo bastante competitivo.
Las únicas inversiones que hemos hecho han sido Dani Olmo y Pau Víctor. La más significativa ha sido la de Dani Olmo, tal como dijimos que haríamos una operación de esa magnitud. Hablábamos de 50 millones, nos costó Dani Olmo 47 millones. Hicimos esa operación, pero ha habido contención en las inversiones porque hemos apostado por la Masía. Y además, debo decir que gracias al buen trabajo hecho por el director de fútbol, el Barça ha vendido jugadores por un valor neto de 80 millones. Y eso es muy importante, porque han sido ventas deportivas, no han sido para hacer un canje para equilibrar la cuenta de explotación, no, han sido ventas deportivas que nos han dado esos ingresos netos. Y eso quiere decir que, además de ser un club comprador, que lo somos y siempre lo hemos sido, también empezamos a vender bien a los jugadores, y muchos de ellos eran jugadores que se habían formado en la Masía. Hubo uno que se fue y que aprovechó una cláusula que tenía baja, y ahí no pudimos hacer nada porque era un jugador muy joven que ya había debutado en el primer equipo y que decidió aceptar una oferta de otro equipo, pero el resto han sido buenas operaciones que nos han dado un rédito importante como son esos 80 millones de euros. También debo decir en el aspecto económico que hemos hecho un reajuste del déficit de las secciones, adaptándolo a la situación financiera actual. Pero algo muy importante es que hemos hecho ese ajuste sin perder capacidad competitiva. Eso quiero remarcarlo, porque para nosotros son importantes las secciones del club y era importante no perder capacidad competitiva. En baloncesto, en términos económicos, debo decir que por primera vez solo hay un déficit de 10 millones. Es algo histórico, porque en baloncesto siempre ha habido un déficit mucho mayor y gracias al trabajo de los trabajadores y trabajadoras del club y sus ejecutivos y ejecutivas, podemos decir que la asistencia al Palau ha sido muy importante, además de la buena gestión que se ha hecho de la sección. La asistencia al Palau ha sido importante para conseguir ese récord de déficit en positivo. Son 10 millones de euros negativos, porque la sección tiene un presupuesto, un coste, y no daba suficientes ingresos para equilibrarlo, pero en este caso, el último año tuvimos el déficit más bajo de la historia del baloncesto, lo cual es positivo. Y otro, en términos económicos, ha dado beneficios. 600.000 euros de beneficios, pero nos ha dado beneficios y eso era muy importante. Aún ganándolo todo, y sabéis que cuando se gana todo hay que retribuirlo, hay unos premios, unas variables que hay que pagar, y aún así hemos conseguido que dieran beneficio por primera vez y eso nos llena de satisfacción. También quisiera decir que este año, y me gusta recordarlo, cumpliremos 125 años de historia. Es un motivo de felicidad. Y ya tenemos, como se ha visto en el vídeo, el cartel del 125 aniversario de Miquel Barceló, el mejor artista del mundo. Además, también está trabajando en los frescos de Notre Dame y él lo ha hecho con un gran cariño, con mucha ilusión y emoción, y le damos las gracias a Miquel Barceló por haber hecho este cartel. Las efemérides del barcelonismo, del Barça, del 75 aniversario, del que fue Miró, 100, Tapias y ahora en el 125, pues creo que todo esto explica muy bien quiénes somos y es este fondo de arte que tiene el Barça de un valor incalculable. Bien, también quisiera decir que este año coincide con 30 años de vida de nuestra fundación, la Fundación Fútbol Club Barcelona. Y quisiera decir que hace 20 años se dio un nuevo enfoque a la Fundación, con acciones enfocadas a la igualdad de género, al color de la piel, a la religión, a las personas con discapacidades y el lugar de nacimiento de nuestros beneficiarios, los beneficiarios de todas nuestras acciones. Y nuestra Fundación tiene un compromiso, cree firmemente
precisamente la diversidad como herramienta para poder reforzar no solo nuestro club, sino la sociedad, para que sea más viva, más dinámica. También defendemos la equidad sin distinciones de ningún tipo. Y tenemos un férrimo compromiso con la diversidad, la equidad, la inclusión y también, sobre todo, con la sostenibilidad. La sostenibilidad a nivel de club y a nivel del desarrollo del espacio Barça. La sostenibilidad se ha incluido en la esencia del club. Tenemos cuidado de la calidad de vida de nuestros socios, socias y de nuestro entorno. Así pues, nos encontramos en un momento muy importante de nuestra historia y volvemos a la primera línea mundial sin perder nuestra identidad, la identidad de Club Catalán abierto al mundo, con unos vínculos irrenunciables vinculados con la democracia, la libertad, con nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras esencias fundacionales y también nuestro modelo de propiedad. Y quisiera poner esto en valor, porque no es nada fácil. Para nosotros nos viene del corazón y lo podemos entender todos, pero vivimos en un entorno en el que mantener nuestra identidad y nuestros vínculos con nuestra cultura, lengua, esencia fundacional, modelo de propiedad, pues claro, creo que esto también es motivo de satisfacción por parte de todos nosotros. Quisiera decir que la realidad que hoy vive el Barça es muy buena. Yo veo que la mayoría de los barcelonistas están contentos porque estamos a las puertas del 125 aniversario, porque estamos construyendo un nuevo Spotify Camp Nou, que será el mejor estadio del mundo. Y tuvimos esa valentía de poder afrontar esta construcción del nuevo estadio y todo lo que comporta el Espai Barça. Y yo lo noto, los culés están contentos también por este motivo. Y también estamos contentos porque hay síntomas muy evidentes de que, aunque el club se salvó económicamente, ahora es la recuperación económica. Todos los indicadores ponen de manifiesto esto. Y esto es algo de vital importancia, sin poner en riesgo el modelo de propiedad y sin rascar el bolsillo de socios y socias. Y esto es una prioridad importante. También quisiera decir que la mayoría de los culés estamos contentos porque tenemos un equipo que nos motiva muchísimo. Estoy convencido de que todos vosotros a día de hoy está emocionado y hace que el Barça vuelva a estar en el centro emocional de nuestras vidas. Estamos esperando con esa emoción el fin de semana para ver cuándo hará Rafinha, Lewandowski, cuántos goles marcará Min, los kilómetros que se harán, o Pedri, qué juego de magia nos va a ofrecer, o Casado, cuántas pelotas va a tocar, o las pasadas de Íñigo. Bueno, en este sentido, con estas muestras de fuerza, la exhibición de fuerza es que nos mantengamos más unidos que nunca, más unidos que nunca. Esto es fundamental. Y también que mantengamos la estabilidad institucional. Cuando hablo de más unidad que nunca, y nuestro himno ya lo dice, que todos unidos hacemos fuerza, es porque estamos luchando contra todo y contra todos. Y esto no es un ejercicio de victimismo, es una realidad que se palpa cada día. Estamos luchando contra los que de manera recurrente apelan al caso Negreira, que estamos ganando los tribunales. Nos condenaron antes de juzgarnos y ahora que nos están juzgando las resoluciones ya son favorables, pero es recurrente, van tirando de este chicle. Cada vez que vamos bien vuelven a salir, cada vez que vamos bien lo vuelven a sacar a relucir. Hay gente que no quiere que ganemos, que les da rabia que ganemos y tenemos que luchar contra ellos, tenemos que defendernos y para defendernos
No podemos mostrar debilidades porque esos están deseando destruirnos. Así pues, tenemos que demostrar que somos valientes y fuertes. Tenemos que estar fuertes. Por eso insisto, no comparto los vaticinios apocalípticos de algunos que ni están ni se esperan. Estos vaticinios apocalípticos, estas proclamas catastrofistas, en realidad lo único que consiguen es no decir la verdad porque quieren crear una realidad que no existe, y además quiero decir que esto nos debilita y no podemos mostrar debilidad porque en el Barça tenemos que ser fuertes para poder luchar contra todos estos elementos que ya sabemos de dónde vienen. Y ya sabemos que esto es lo que buscan, destruirnos, debilitarnos. Estoy hablando de la caverna, estoy hablando de todos aquellos que tienen rabia porque ganamos. A diferencia de otros clubes no lo tienen. Para nosotros nos cuesta mucho dinero mantener esta estructura del fútbol formativo. No todos los jugadores que tenemos nosotros pueden acabar en el primer equipo. Tenemos que colaborar con ellos y darles una salida y poder sacar algún beneficio en el club por el dinero invertido previamente en ellos. Y también saben ustedes que somos un club comprador en el que tenemos jugadores que entran, pero algunos desafortunadamente no nos dan los resultados que teníamos previstos. Así pues, tenemos que saber desprendernos de ellos y venderlos en el momento adecuado para poder obtener algún beneficio. Así pues, esta temporada hemos tenido unas ventas que, como saben ustedes, empezamos al principio de temporada con un jugador que se fue porque ejerció su cláusula de rescisión, pero todas estas cifras de ventas se han producido al principio de temporada. No ha sido un efecto de vender jugadores a final de temporada para maquillar un resultado. Y con esto, pues quisiera hacer hincapié aquí. Esto fue a principio de temporada y el Barça tiene que seguir esta línea. Tenemos que saber vender porque esto forma parte de uno de los activos importantes del club. El siguiente punto serían las ventas de activos y otros ingresos recurrentes. Esta es una partida, sin duda, de las que aparecen en la contabilidad, que es compleja. Tiene varias partes. Cuando esta junta llegó, nos encontramos con una serie de litigios que estaban pendientes. Litigios laborales, litigios fiscales, de todo tipo. Nosotros fuimos cuidadosos y provisionamos esos litigios y clasificamos cuáles seguramente ganaríamos, cuáles podíamos ganar y cuáles seguramente perderíamos. Con todo ello hicimos una provisión del dinero que tendría que pagar el club en los próximos años. Ha pasado que a medida que han ido pasando los años, algunos de esos litigios que creíamos que perderíamos los hemos ganado. En aquel momento los habíamos provisionado y ahora los hemos desprovisionado. Cuando desprovisionas, entras en ingresos. Lo mismo en esta partida también están las provisiones que hacemos de cesiones de jugadores. Cuando cedemos un jugador, pensemos en el caso de Leclerc, por ejemplo, hacemos una provisión de su salario durante el tiempo de la cesión y conforme va pasando el tiempo vamos desprovisionando esas cantidades. Y la tercera parte que entra en esa partida sería la parte de los ingresos que recibe el club cuando un jugador de nuestro club va a las selecciones, en las ventanas de selecciones, y se lesiona. Durante el tiempo que el jugador está lesionado, bien la UEFA o bien la FIFA nos paga unas cantidades que están también en esta partida. Por eso, todo eso, esta partida ha resultado positiva en 49 millones. Pasamos a la segunda parte, gastos. La primera parte del gasto es los salarios deportivos. Como decía el presidente, tenemos una gran noticia y es que el club ha conseguido pasar de, cuando llegamos en el 21, que prácticamente todo el salario deportivo era el 100% de los ingresos del club, a llegar a un 56% hoy. Tanto la Liga de Fútbol Profesional como la FIFA y la UEFA marcan que en los clubes el salario deportivo no debe superar el 70%, deben moverse en una ventana entre el 55 y el 70%. Estamos hoy, como decía, en el 56. La diferencia que ven ustedes aquí entre 492 y 505, esos 13 millones, son, como explicábamos
Antes, cuando el anterior entrenador, Xavi Hernández, dejó su puesto, no cobró nada, pero sí se indemnizó a una parte de su staff. Y es esa cifra la que provoca el diferencial y que no teníamos prevista en los ingresos cuando se hizo el presupuesto. La parte de salarios no deportivos. Los salarios no deportivos son todos los demás trabajadores del club, los que ven ustedes en todas las partes del club: ciudad deportiva, oficinas, estadio, continuos, discontinuos, todo lo que ven ustedes. Esta partida se ha visto incrementada por el aumento de facturación, básicamente, de la empresa de la ropa BLM. Si hemos abierto más tiendas, si hemos conseguido abrir más puntos de venta, tenemos que poner a más trabajadores en esas tiendas. Y ese es uno de los responsables de que esta partida haya subido. Pero luego está la contrapartida: hemos tenido más ventas. Gastos de gestión. Esta parte también se ve muy afectada por el impacto de BLM, el diferencial que tenemos entre los 205 y los 215. Esos 10 millones tienen que ver con BLM. Nosotros, para vender más ropa, tenemos que comprar más ropa a Nike o los demás proveedores que nos la fabriquen. Todo ello incrementa los gastos de gestión e incrementa las diferencias respecto a lo que teníamos presupuestado. Estos incrementos son pues por un incremento de facturación y por un incremento de beneficios que se ha generado en el club. Otros gastos. Bueno, los compañeros del área económica siempre se enfadan conmigo cuando les digo que esto es un cajón desastre que tenemos de distintas, sobre todo, amortizaciones de partes no deportivas, es decir, todas las amortizaciones que tenemos de la ciudad deportiva, de todas las instalaciones que tiene el club, están en esta partida. Y hemos tenido un diferencial pequeño de 5 millones y, por cierto, estos 5 millones incluyen cuando un patrocinador no nos paga. A principio de temporada, si un patrocinador nos dice que va a contribuir al club con una cantidad y luego pasa el tiempo y nos dice que no nos paga, nosotros eso lo provisionamos en esta partida. El resultado financiero se ha movido más o menos en la línea que teníamos pensada. Como bien saben, el resultado financiero es la parte que pagamos de intereses por toda la deuda que tiene el club, y ahí no nos hemos movido mucho. Hemos bajado un poquito, tiene que ver con la mejora del resultado ordinario. Y llegamos aquí al final del resultado ordinario, que son esos 12 millones. Y ahora les pido que me presten atención porque nos metemos de lleno en el punto fundamental de esta exposición. Bridgeburg, Barça Visio. Nosotros, en esta junta, en marzo de 2021, cuando empezó nuestro mandato, recuerdo perfectamente el día en que la comisión gestora nos entregó las carpetas que resumían la situación del club. Fue una reunión muy corta, pero la verdad es que cuando abrimos las carpetas nos encontramos una situación mucho peor de lo que nos esperábamos. Una situación de tesorería que en un mes y medio no nos permitía hacer frente a los pagos ordinarios del club. No podíamos pagar las nóminas de los jugadores ni del personal. Nos encontrábamos en una situación de deterioro del patrimonio neto espectacular. En aquel momento estaba en 455 millones negativos, una cuenta de resultados deteriorada totalmente, pero lo que más nos preocupó a todos es lo que nos encontramos en cuanto a los pagos aplazados. Había una serie de pagos ordinarios del club que se habían aplazado a los años siguientes. Y eso es la tormenta perfecta, porque cuando tú quieres hacer un plan de viabilidad, piensas en lo que vas a hacer en los próximos años, pero lo que nos dimos cuenta es de que teníamos capada la posibilidad de maniobrar en los 2 primeros años porque había pagos comprometidos. Si se hubiera tratado de una empresa normal, esto nos habría llevado a una situación preconcursal con una ampliación de capital y que los socios de la compañía habrían tenido que hacer una ampliación de capital. Nosotros, sinceramente, descartamos eso desde el primer momento. Como decía antes el presidente Laporta, no queríamos
tocar su bolsillo porque ustedes no eran responsables de esta situación. Pero sí es cierto que para resolver esa situación les pedimos ayuda y les dijimos que nos ayudarán en varias asambleas extraordinarias a aprobar lo que se llamaron las palancas. Como bien recordarán, la primera palanca fue la venta del 25% de los derechos televisivos de la Liga de Fútbol Profesional. La segunda palanca, por 25 años. La segunda palanca fue la venta hasta el 49% de la empresa BLM, la empresa de la ropa en las tiendas. Y la tercera palanca era la venta de hasta el 49% de la empresa que en aquel momento se denominaba Bridgeburg, ahora se llama Barça Visió, que es la empresa de los activos tecnológicos hasta el 49%. Frente a esta situación, activamos la primera palanca, que era la venta de los derechos de televisión, del 25%, y nosotros interpretábamos en aquel momento que el valor contable de esa venta era suficiente para hacer frente tanto a los fondos propios como a otro problema que teníamos en aquel momento, que era el fair play. Recuerden, estamos en 2022 y tenemos una situación deportiva de un equipo que nos ha dado unos grandes éxitos, pero que ya estaba en la parte final de su vida útil, entre comillas. El club tenía que hacer fichajes, había que impulsar los fichajes y la renovación de la plantilla. Como decía, lo que nos valía a nivel contable, la Liga de Fútbol Profesional interpretó en aquel momento que no era suficiente, que ellos aplicaban un criterio de caja y que debíamos activar alguna otra palanca. En aquel momento lo más fácil habría sido activar la palanca de la venta de los derechos del 49% de BLM, de la empresa de ropa. Pero nosotros eso no quisimos hacerlo por un motivo, y es que en aquel momento BLM nosotros confiábamos en que con la estructura que tenía ya en la casa podía subir mucho sus ingresos y beneficios. En aquel momento BLM estaba valorada en 125-150 millones. Hoy BLM está valorada en más de 400 millones. Lo más fácil para nosotros habría sido vender eso, pero BLM, repito, era un valor muy tangible del club. En aquel momento buscamos una alternativa que fue la venta del 49% de esta empresa llamada Bridgeburg, que tenía los activos tecnológicos y digitales del club. Esta nos pareció en aquel momento la mejor solución, porque no vendíamos activos tangibles del club, no estábamos desprendiéndonos de activos tangibles, sino que poníamos en valor una serie de activos que aún no tenían valor para el club. Pedimos valoraciones del valor de esa compañía y se determinó que el 100% era de 408 millones y la parte del 51% del Barça eran 208 millones. Así que pusimos a la venta 200 millones de participaciones de la compañía. Recuerden que en 2022, en junio, cuando todo esto pasó, el efecto tecnológico era importante. Todo el mundo hablaba del mundo cripto. Nos acercaban al club patrocinadores del mundo cripto por todas partes. Todo el mundo sabía de criptomonedas. Y vinieron varios socios y al final nos decidimos por dos. Uno, Orpheus, que era una derivada de una empresa conocida en Europa, en el mundo digital y en el mundo de los media. Y por otro lado, apareció Socios.com, que ya era un partner nuestro, una empresa que trabajaba con nosotros y que tenía el token del Barça, el llamado Chili. Además era socio de la Liga y de otros clubes de la primera división. Teníamos pues a esos dos socios, acordaron comprar entre los dos el 49% de Bridgeburg y aquí les pido su atención porque es donde empieza el problema. Estos socios se hicieron cargo del 49% y de los compromisos de pagar 200 millones estructurados en varios años. El primer año, era 2022, pagaron cada uno de ellos 10 millones. Se pagó en caja y entró. En 2023 tenían que asumir 30 millones cada uno. En 2024, 30 millones más cada uno.
y en 2025 30 millones más cada uno. El primer año todo fue bien y gracias a esa operación tuvimos fair play y pudimos empezar a estructurar este equipo. Pero el problema vino a medida que nos acercábamos a junio de 2023, porque estos socios nos dijeron: el mundo de las criptos está cayendo, no sé si vamos a poder afrontar los pagos que tenemos comprometidos con vosotros. Nosotros les dijimos: tenéis que pagarnos esto, nosotros contamos con ello. Bueno, y si pedimos un aplazamiento, nos dijeron, y dijimos: eso a nosotros se nos complica mucho. Y dijeron: ¿por qué no buscamos a otros socios que puedan relevarnos en estas obligaciones que tenemos con vosotros? Y así lo hicimos. Buscamos a otros socios que pudieran relevarlos de sus obligaciones. Recordarán que aparecieron dos compañías alemanas, una se llama Liber, una compañía que cotiza en la bolsa alemana, y otra compañía llamada Nipa Vestigia, que básicamente es un inversor. Libero se compromete a poner de los 60 millones que tenían que pagarse en 2023 a pagar 40 y Vestigia 20. En junio, Vestigia devenga y paga los 20, pero Libero nos pide si podemos esperar hasta septiembre. Dijimos: vale, esperamos a septiembre, pero luego en septiembre Libero nos dijo que no podía pagar. Surge ya el primer problema, un impago de un socio que había entrado, un socio tecnológico que se dedica al mundo digital y que no puede hacer frente al pago por problemas internos. Primer impago. Cuando nos acercamos a 2024, junio de este año, nos encontramos primero con el impago de Libero, y mientras Vestigia y socios.com nos dicen que no saben bien si van a poder llegar al pago de junio de este año. Ante esta situación, nosotros les decimos: no podemos permitirnos más aplazamientos en esta situación. Y nos dicen: bueno, es que no sabemos si podremos llegar. Frente a esta situación, los socios que no pueden llegar y del anterior que ya no ha pagado, en ese momento se nos acerca otra empresa, Aramark, que es seguramente el proveedor número 1 de servicios de alimentación colectiva del mundo. Ha trabajado históricamente con el Barça durante muchos años y ahora tiene un trabajo importante aquí en el club también. Y nos dice que ellos están experimentando y quieren jugar a abrir empresas digitales por todo el mundo, que tienen otras participaciones que no son del tema de alimentación y que les interesa mucho el proyecto de Bridgeburg Barça Visió, por lo que implica en cuanto a contenido digital y en cuanto a contenido de bases de datos de fans. Pues bien, esta empresa en aquel momento hace una due diligence hecha por una de las Big Four, una de las 4 empresas más importantes de valoración del mundo, y valoran el 100% de la empresa en 408 millones y en 200 millones el 49%. Esta empresa accede a su consejo de administración a entrar en Barça Visió y nos encontramos con que esta empresa compra la parte de Libero que había quedado colgada del año anterior. Perfecto, tenemos 25 millones cubiertos y quedan 15 por pagar del año 23. Pero en 2024 los socios que teníamos aquí nos dicen que no se ven con la posibilidad de pagar y que sí se puede aplazar hasta diciembre. En ese momento nosotros decimos que basta, que no podemos seguir así y que se están deteriorando estos cobros que teníamos pendientes y lo que hacemos es provisionarlos. Así que decidimos ese año, podíamos hacer dos cosas: seguir con los aplazamientos si no hubiera pasado nada y ustedes no estarían viendo estos menos 91 millones, pero sí que determinamos que aquí se ha acabado, que nosotros creemos en esta compañía, nos entra un nuevo socio en el que creemos profundamente y que también cree en la compañía, y creemos que además ese socio vemos que va a ser el inversor ancla, el que está arrastrando a otras compañías para que entren en el accionariado. Así que en ese momento tomamos la decisión de no aplazar más los pagos pendientes y de provisionar ese dinero. Si se fijan, ese dinero es la suma del 25 de 60 millones, el 24 de 60 millones, más lo que tenemos arrastrado de los 15 millones pendientes. Todo eso, con el devengo de intereses,
suman los 141 millones que ustedes ven en la pantalla. Con toda esta situación, ¿qué hacemos? Tenemos esta opinión, se la pasamos a nuestros auditores y ellos, francamente, están de acuerdo con nosotros y dicen: haced un acto de valentía. Es cierto que podíais seguir aplazando esto, pero os felicitamos por hacer esto otro. Pero ahora tenemos un problema, y es que ¿cuál es el valor de esta compañía? ¿Cuánto vale? Nosotros decimos, tener en cuenta que acaba de entrar un inversor en la compañía que la ha valorado en 408 millones. Y el auditor dice: sí, tienes razón, pero nosotros creemos que esta compañía en estos 2 años no ha tenido actividad. También le decimos, no ha tenido actividad porque estábamos pendientes de nuestros socios industriales, que son quienes tienen que traccionar para que esta compañía tenga actividad. Dijeron: es cierto, pero probablemente habría que devaluar temporalmente esta compañía. Nosotros dijimos: no podemos estar de acuerdo porque hemos de defender el patrimonio del Barça. Tenemos un inversor que acaba de entrar en la compañía, que ha puesto este dinero y que ha valorado a la compañía en este valor. Y esta es una prueba comparable que tenemos aquí delante. Y por otra parte, ya hay otros inversores que han puesto dinero en la compañía hasta llegar a una cifra de 55 millones que están ya en la empresa, de forma que de ninguna de las maneras podemos devaluar la compañía. Quiero hacer aquí un paréntesis, y es que las valoraciones de compañías se hacen básicamente siguiendo 2 sistemas. Uno, los flujos de caja, ingresos, salidas y el beneficio que da la compañía, es una forma de valorarla, y otra forma es la expectativa que le dan los socios de la compañía, porque al final en el mundo tecnológico trata mucho de expectativas de crecimiento de las compañías. Son compañías en inicio de actividad. Nosotros, obviamente, creemos que ese es el sistema de valoración oportuno. Piensen ustedes en qué valor tendrían muchas de las compañías que ustedes les vendrán a la cabeza del mundo tecnológico. Tengan en cuenta que muchas de estas compañías no dan beneficios y que tienen fondos de maniobra negativos y una situación con flujos de caja desastrosos, pero su valor es la expectativa que tienen sus accionistas sobre el crecimiento que va a experimentar esa compañía en los próximos años. Esa ha sido la gran discrepancia que hemos tenido nosotros y el motivo de la salvedad. Además, en este sentido hablamos mucho con el auditor porque él no sabía cuál era el valor de depreciación. Si nos hubiera dicho: tenéis que depreciar la compañía un 25%, pues bueno, hablemos de ello. Pero como se puede ver en la salvedad, en ningún momento el auditor llega a decir una cifra concreta de depreciación, y es por eso que nosotros nos mantenemos en nuestra postura, que es la postura de defender los intereses del Fútbol Club Barcelona. Cuando nosotros hemos tenido un inversor que ha entrado hace 30 días y ha valorado la compañía por una de las Big Four en un valor de 408 millones al 100%, nosotros tenemos que mantenernos en esa postura porque así defendemos los intereses del club. Esta ha sido la discrepancia que se ha producido en el tema de estos 141 millones, de cómo hemos depreciado los créditos que teníamos pendientes de cobro y cómo el interventor ha incluido su salvedad. Creo que son 2 criterios, pero a nosotros nos corresponde defender los intereses del Fútbol Club Barcelona. Seguramente en las próximas preguntas podremos aclarar más temas sobre esta cuestión, pero me parece que es bastante esclarecedor hasta este punto. Y esta situación nos lleva a lo que ven ustedes: el deterioro de extraordinarios de 141 y el beneficio del impuesto de sociedad del 39, puesto que estos cobros nosotros los habíamos puesto como beneficios anteriormente. Aquí recobramos los intereses del impuesto de sociedades, que da este resultado de neto de 39 millones. Así pues, esta sería la cuenta de resultados hasta aquí. Pasamos ahora a la evolución del coste deportivo. Cuando llegamos, una de las cosas que comentaba el presidente Laporta es que en 2021-22 nos encontramos, en 2020-21, con la discrepancia que había entre ingresos y gasto deportivo. El gasto deportivo era prácticamente del 100% de los ingresos, y eso es lo que ha llevado al club a una caída de los fondos propios y a una caída
del patrimonio neto. En este tiempo, gracias a la labor de Mateu al principio y luego de Deco, se ha hecho una labor exhaustiva, porque revertir esa situación y poner a la plantilla donde está ahora, en estos 505 millones, que repito, supone el 56% de lo que marcan las instituciones, como la Liga de Fútbol Profesional, la FIFA y la UEFA, estamos en la banda baja de lo que marcan ellos, el 56%. Y este ha sido el resultado, el fruto de una labor exhaustiva. Y sobre todo por una cuestión, por los pagos aplazados que teníamos. Era muy difícil revertir esa situación. Recuerdo y les pongo como ejemplo un caso que contaba en estas reuniones que había tenido con algunos de ustedes, y era el efecto Mirotic. El efecto Mirotic se presentaba prácticamente el salario de Mirotic por unos aplazamientos que había tenido el 33% del presupuesto de baloncesto, y eso era imposible de seguir manteniendo. Ese efecto Mirotic siguió con otros jugadores que ustedes conocen del primer equipo, y esa situación ha sido muy difícil de revertir en estos años. Aquí tenemos el balance de situación y hacemos un ejercicio de sinceridad respecto al SPY Barça. Ustedes saben que el SPY Barça se mantiene por sí mismo, no es deuda del club. Saben que es el fondo de titularización que les han contado en distintas ocasiones, y saben que la deuda se paga con los ingresos a futuro que tendrá el estadio. En esta foto ven ustedes que estábamos en un fondo de maniobra negativo en la temporada 23 de 105 millones, y el fondo de maniobra es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Este fondo de maniobra es de 105 millones que empeora a 208, en parte bajo el efecto de esta foto móvil, que es el tema de Brisburg Barça Visió. Lo mismo pasa con el patrimonio neto, que pasa a menos 94 millones. Y quiero insistir en una cosa, y es que esta provisión, esta desprovisión que hemos tenido, nos genera una foto fija, pero que se va a ir moviendo en los próximos meses. En cuanto entre un inversionista nuevo en la compañía, y por cierto hay 2 compañías en proceso de due diligence, alguna de ellas cotizada, cuando entren, esta foto fija cambiará. Si entra una empresa comprando, pongamos por caso, 30 millones, eso inmediatamente con los estados intermedios de diciembre saldría modificado, y el patrimonio neto ya sería de menos 64. Tenemos que tener en cuenta, pues, que esta foto es totalmente móvil. Pasamos a la deuda. La deuda es un tema tremendamente controvertido en el club. Hay muchas formas de evaluar la deuda, y por eso todos los clubes de fútbol nos valoramos por la normativa marcada por la Liga de Fútbol Profesional. Es muy sencillo. La deuda es la deuda que tienes de jugadores con bancos, y por otra parte que tienes en tesorería, de caja, y también pendiente de cobrar de otros clubes, porque a veces nos deben dinero otros clubes. Yo querría que se fijasen aquí en la última fila. Fíjense en que en junio de 2021 partimos de un total de deuda de 680 millones y hemos acabado en junio de 2024 con 560. Es decir, hemos reducido la deuda en 120 millones. Esta es una de las muestras de que cuando vas cambiando el resultado ordinario positivo, la deuda va a ir bajando, se va a ir reduciendo, porque estás generando caja. El problema que teníamos antes es que no generábamos caja, al contrario, la quemábamos. La gran noticia, pues, es el resultado ordinario y las consecuencias que implica. Patrimonio neto, esa es la otra gran preocupación de cualquier compañía. Cuando nosotros llegamos teníamos un patrimonio neto de menos 455 millones. Era una situación, como les decía antes, prácticamente de concurso de acreedores. Hoy, a pesar de tener este resultado extraordinario negativo, estamos en menos 94 millones. La mejoría, como pueden ver, es excepcional. Es difícil revertir en cualquier empresa estos números. Esta junta directiva ha conseguido este efecto en estos 3 años y medio y pico. Aquí pueden ver el informe de auditoría. En la primera parte se hace mención
a que este informe de auditoría es correcto, salvo por la salvedad explicada en la siguiente sección. Por concluir, me gustaría decirles que esta junta directiva viene ¿de dónde? De una de las situaciones más preocupantes que ha tenido el club desde el punto de vista económico y social cuando llegamos en 2021. Teníamos una situación prácticamente de fallida técnica, de concurso de acreedores. Conseguimos revertirla, conseguimos modificar la cuenta ordinaria, el resultado ordinario. Esa es una gran noticia. Hemos rebajado el patrimonio neto de la compañía, del club. Lo hemos rebajado hasta la cifra que tenemos actualmente. Repito, con una foto móvil del resultado extraordinario de este año. Hemos mejorado el salario deportivo y lo hemos puesto un 56% respecto a casi el 100% del que veníamos. Todo ello ha generado algo mucho mejor aún, y es que hemos creado 3 futuras palancas, 3 futuras fuentes de ingresos. Los clubes de fútbol no podrán vivir en el futuro de los ingresos tradicionales que eran los abonos, ni de los derechos de televisión. Van a tener que reinvertirse en el futuro para encontrar otras fuentes de ingresos. Nosotros hemos empezado a hacer eso y tenemos una empresa, BLM, que hoy ya participa de forma importante en los ingresos ordinarios del club. Hemos creado una empresa, Bridgeport, que con ese paso atrás que hemos dado y un paso adelante que daremos, será una de las fuentes de ingresos más importantes del club. Y tenemos el estadio. El estadio, cuando esté acabado en 2026, será una fuente extraordinaria de ingresos que nos va a hacer estar al nivel de los equipos más grandes de Europa, con muchos nivel de ingresos. El trabajo hecho por esta junta directiva ha sido, además, refrendado por espectadores y evaluadores externos. La revista Forbes valora una valoración del club actual de 6.600 millones frente a los 4.700 que tenía en 2022. Del 23-24 y cuál es el presupuesto para el 24-25. Empecemos por el estadio. El estadio, nos encontramos ahora con un estadio al que ya retornaremos en algún momento de la temporada, el Spotify Camp Nou, y esto implica ya ver un aumento de ingresos. Nosotros cuantificamos que será un aumento de ingresos de más 28 millones. Es un tema que acabamos de decidir o acabaremos de decidir cuando realicemos el corte, el momento de volver al estadio. En cuanto a media, lo mantenemos igual. Los ingresos de televisión es lo mismo, con el mismo supuesto, el de la Liga y de la Champions League. Estaremos más o menos a cuartos de final. Estos, digamos, son las propuestas que nosotros hacemos de presupuesto. En la parte comercial sí que veremos una diferencia. Esta diferencia entre 374 millones del año pasado y 446 es un diferencial de 72 millones. Y aquí les voy a explicar que hay dos partes, como decía antes. Una primera parte, que es la parte del BLM, que es la empresa de la ropa, las tiendas, y hay una parte de sponsorización. La parte de sponsorización, más o menos allí nos mantendremos quizá un poquito más con el objetivo de tener más ingresos, pero aquí el cambio viene con BLM, con la ropa. Aquí tenemos un nuevo sponsor que tendrá el club para esta temporada 24-25, que ya presupuestamos allí el aumento de ingresos que tendremos gracias a este nuevo sponsor. Y no les voy a adelantar más sobre este tema porque es un tema que a día de hoy estamos negociando y estamos en la parte confidencial y no podemos comentar más. Traspasos y cesiones. Aquí volvemos a lo que explicaba antes. Es un ejercicio de transparencia, pero también hay que ser realista. Nosotros valoramos que este año, al inicio, nuestros traspasos van a ser de 22 millones, porque no hemos realizado en esta primera parte de la temporada, no hemos hecho más que esto. Así pues, no podemos valorar que vamos a realizar más a final de temporada, porque esto es lo que he dicho antes, sería como maquillar las cifras. Lo que tenemos hecho es prácticamente
lo que mostramos ahora, estos 22 millones. En cuanto a las ventas de activos y otros ingresos recurrentes, como recordarán, les decía que estos son provisiones de litigios que habíamos tenido anteriormente y que ahora hemos recuperado porque hemos salido favorables. La mayoría de estos litigios fueron de la temporada anterior, ahora ya no tenemos tantos, así pues el resultado es inferior con ingresos a lo que teníamos anteriormente. En cuanto a los salarios, este es el reto más grande que tenemos en el club. Hemos llegado donde hemos llegado, estos 56% mágico de los salarios deportivos versus ingresos. Nosotros queremos mantenernos en esta línea. Aumentamos a 510. Va a ser un trabajo difícil porque es cierto, y antes lo decía, tenemos esta plantilla de 944 millones valorado por Transfer Market, pero tenemos que mantener la masa salarial de esta plantilla. No podemos subirla si no podemos subir los ingresos. En esta situación ustedes dirán, bueno, tenemos jugadores jóvenes que querrán ganar más dinero. Pues bueno, esta va a ser nuestra habilidad, la de poder mantener este equilibrio. No podemos gastar más de lo que ingresamos, porque este es el patrimonio del club y este es el futuro del club. Este es el trabajo que tendrá DECO los próximos años para poder mantener esta plantilla que es ilusionante, pero tenemos que mantenerla en el nivel salarial que tenemos actualmente. En materia no deportiva, aquí ya hemos realizado la carga por el crecimiento de BLM en la plantilla el año pasado por vender más ropa. Ya hemos abierto las tiendas, ya tenemos el personal, así pues ahora no hace falta añadir mucho más. Ya lo tenemos, así pues no hay que planificar los salarios no deportivos aumentados. Gastos de gestión. Aquí tendremos gastos de gestión porque le decimos a BLM que tenemos que vender más ropa, sí, pues tenemos que comprar más. Es la misma dinámica, tendremos que comprar más para vender más y esto nos hace subir la parte de gastos de gestión. Y los otros gastos era ese cajón desastre de distintas amortizaciones distintas que no son deportivas y que nosotros creemos que vamos a reducir durante este tiempo. Bien, con todo esto tenemos un presupuesto de continuidad. Hoy en día, ahora podemos permitirnos el lujo de decir que el presupuesto de la temporada 24-25 va a ser de continuidad para poder obtener un resultado ordinario positivo. Y aquí es donde la Junta Directiva tiene que invertir sus esfuerzos. No podemos revertir esta situación que nos ha costado tanto, porque hemos sufrido 3 años, muchísimo, por todos los peajes que teníamos que pagar de antemano con anterioridad. Y ahora tenemos que mantenerlo para los próximos años. Y esto nos lleva al resultado ordinario de 7 millones cuando hayamos pagado los impuestos a 5 millones. Con esta variación. Y volvemos a la evolución del coste deportivo. Como decía antes, el coste deportivo ya lo teníamos hecho y ahora tenemos que mantenerlo. Hemos pasado de esos porcentajes del 98% sobre los ingresos del club y a día de hoy estamos al 56%. El año que viene algo subirá, porque mantener toda esta plantilla va a ser complicado, pero tenemos que intentar mantener el nivel de gestión que habíamos iniciado, que Mateo y ahora DECO tienen para mantener los estándares de calidad y para ser un club ganador. Pero por otro lado tenemos que mantener algo que en otras épocas del club hemos tenido, para poder subir espectacularmente los sueldos de los jugadores, que esto nos ha llevado a problemas de supervivencia. Bueno, y la última son los presupuestos de inversiones de la temporada 24-25. Esto comprende dos partes. La primera, inversiones puramente deportivas, estos 76 millones que aparecen con el gasto que se ha hecho en el caso del fichaje de Olmo, por ejemplo. Son Olmo y otros jugadores que se han incorporado no solo al primer equipo, sino a todas las secciones. Esta es la vertiente de las inversiones. Y la segunda vertiente son las inversiones no deportivas. El Barça encontró otro problema cuando llegamos, que no he comentado antes, y es que aparte de todas las características del problema económico que teníamos encima, había otro que era la desinversión. El club tenía una gran desinversión material en campos deportivos y todos los ámbitos del club. Hoy por hoy, con esta dinámica de estabilizar el resultado ordinario, tenemos que hacer frente
a inversiones del club. Yo ponía un ejemplo el otro día cuando hablaba con compromisarios y les decía, por ejemplo, en la tienda de la ropa BLM que les estaba diciendo, no teníamos el instrumento ordinario para gestionar la contabilidad adecuado a los tiempos actuales, el LPR. No lo teníamos hecho y hemos tenido que hacer ese tipo de inversiones informáticas, y todo eso se contabiliza dentro de esos 25 millones. Para acabar, es un presupuesto de absoluta continuidad respecto a lo que hemos conseguido. Hoy por hoy sí que tenemos los fundamentos para hacer crecer este edificio, y el presupuesto de esta temporada será absolutamente de continuidad y absoluto rigor. Muchas gracias. Permetin-me un breu parèntesi. Permítanme un breve paréntesis porque me informan desde la organización que, tal como he comentado, las personas acreditadas eran 927, pero se ha omitido el quórum de votantes, que era de 647. Sobre estos 647, como he dicho, los resultados son los mismos: 452 a favor, 156 en contra y 26 en blanco. Por tanto, se ha aprobado con un 71,41% de los votos. A continuación, seguimos con el tercer punto del orden del día, y a continuación solicito de nuevo a la vicepresidenta de la Comisión Económica, Carmen Hortelà, que leerá el informe preceptivo de acuerdo con el artículo 58 de los estatutos. Me comentan desde la organización que es el récord de asistencia en una asamblea telemática, y pienso que todos deberíamos felicitarnos por esta asistencia en esta asamblea. Bueno, y antes de empezar con la votación, les mostraremos un vídeo con las instrucciones de cómo se va a proceder con la votación. Vídeo, adelante. Moltes gràcies per la seva atenció. A partir d'aquest moment bloquegem l'accés. A partir de este momento bloqueamos el acceso tanto a la sala virtual como en el auditorio, por favor. Y ahora sí, vamos a empezar con la votación de este punto del orden del día. Agradecería a los compromisarios que están siguiendo la reunión telemáticamente que pulsen el sistema de votación que ven en pantalla. Como la votación es telemática, a partir de este momento vamos a dar 10 minutos para proceder con la votación y recuento. A la vez, los compromisarios presentes en la sala ya pueden pulsar el botón de sus mandos. A todos los senadores y el resto de asistentes en la sala, que no se levanten hasta que no hayan votado. Adelante, empezamos la votación.
doncs, passo, doncs, Así pues, procedo a informar del resultado de la votación. Acreditados 927, votos a favor 452, votos en contra 156, votos en blanco 26. Teniendo en cuenta este resultado, proclamo la aprobación de la liquidación del ejercicio económico de la temporada 2023-2024. passem ara al... Tot seguit passaré a informar A continuación paso a informar de los resultados de la votación referente al presupuesto del ejercicio económico 24-25. El quórum ha sido de 514, los votos favorables 409, no favorables 75, en blanco 28. En vista de este resultado, proclamo la aprobación del presupuesto del ejercicio económico 24-25. En estos momentos, y cuando son las 2:30, vamos a parar durante una hora para comer. Bona tarda a tothom. Buenas tardes a todos. Comparecemos en nombre del presidente y la Junta Directiva frente a esta asamblea de nuevo este año para informar de todos los hitos, acontecimientos y cuestiones más técnicas acaecidos desde la última asamblea el pasado mes de octubre de 2023 hasta ahora. La última asamblea de 2023, cuando comparecí ante todos ustedes, acabábamos de derruir la tercera gradería y veíamos una estructura, veíamos la estructura antigua del antiguo estadio y no apreciábamos aún la dimensión de lo que teníamos delante. Teníamos un sueño delante que empezaba a construirse, pero estaba aún todo por ver. Como hemos podido constatar todos estos últimos meses, durante el año que ha transcurrido, todo ha cambiado. El sueño, como decía el presidente, ya es casi una realidad. Habéis podido ver, y aquí tenemos el cronograma explicativo, que básicamente estamos ya casi en el punto medio de la construcción del nuevo Spotify Camp Nou. No de todo el proyecto Espai Barça, que como veis es más grande. Ahora estamos en esa línea dorada en octubre de 2024. El Palau Blaugrana estamos tramitando y acabando de redactar el proyecto constructivo. Creemos y podemos casi asegurar que en el primer trimestre o segundo semestre del año que viene podremos disfrutar ya de este proyecto y mostrárselo a todos. Como hemos dicho ya en alguna ocasión, este proyecto lo está redactando básicamente el arquitecto Gascón, que es quien originalmente trabajó con él. Y a menudo no hablamos de todo lo que hacemos, hacemos mucho más de lo que podemos explicar en el día a día, y la asamblea es el lugar para explicarlas. Estamos ya en la fase final de esta redacción del proyecto y muy pronto podremos dar mucha más información. La voluntad es durante este año 25 empezar ya a trabajar en la ejecución del nuevo Palau Blaugrana, pero, y ahí no vamos a poner ninguna fecha concreta, ni siquiera aproximada. Hay que tener en cuenta una cuestión, es que el Palau Blaugrana se ubica en los antiguos espacios del mini estadi, que como sabemos están ocupados por mucho material que se utiliza para la construcción del Spotify Camp Nou. Por tanto, será la prioridad la construcción del Spotify Camp Nou y la que marcará la disponibilidad de los terrenos para empezar, en su caso, en su momento, la construcción efectiva del Palau Blaugrana. Y la tercera línea, sabemos que cuando hablamos del Espai Barça hablamos también de un entorno de más de 20 hectáreas, con todas las calles alrededor del estadio,
Y esto es algo que se va ejecutando paralelamente y que tiene una finalización más larga de cara al año 27. No emocionar-me, perquè ja el vídeo ja m'ha costat. Les paraules del Jan Més us ho agraeixo de tot cor, de veritat. Per mi és un gran honor. Sempre ho ha estat, representar el Barça com a jugador, com a entrenador. Sempre he estat lligat al Barça. Sempre he sentit el Barça. La veritat és que vaig arribar al Barça perquè volia ser del Barça, perquè a l'handbol gairebé havia jugat 3 partits. Però em van dir que de fer una prova, vaig anar, ja em van fitxar i fins ara. I ha estat sempre un gran honor i ara molt més. Gràcies a la Junta Directiva per aquesta idea. Us agraeixo de tot cor. Gràcies, Enric. Sé que tu has posat la teva veu també amb això. Gràcies, president. Saps el que sento per tu? Sempre l'he sentit molt a prop, molt a prop. I no s'entendria que jo donés les gràcies aquí i no parlés de la gent que jo he conviscut, dels jugadors que vaig tenir la sort de compartir vestidor a la base i al primer equip, que al primer equip els jugadors em van ajudar moltíssim, vaig arribar amb 19 anys. No puc oblidar el Pep Vilà, l'entrenador que em va pujar al primer equip, el meu mestre, el meu mentor. Els jugadors que vaig conviure, els jugadors que vaig entrenar, sé que vaig ser una mica dur, per dir-ho d'alguna manera, però amb el temps el que més m'arriba és el sentiment que veig ara respecte d'ells. He de recordar el Dream Team perquè va ser la millor època de la meva vida, dura, però molt maca. Vam aconseguir 5 Copes d'Europa seguides que no s'havia fet abans, no s'ha fet després, amb un grup extraordinari de jugadors i persones. No s'entendria que no parlés del senyor Núñez, el president Núñez, el meu pare esportiu. Des d'aquí li agraeixo a ell i als seus directius responsables, al senyor Ventura, al senyor Miralles, al senyor Catot, molt més temps. Aleshores vicepresident, senyor Joan Gaspar, i després president, sempre l'he sentit molt a prop, abans i després, fins i tot vam estar plegats a Qatar. El meu equip de treball, que no vaig fer molts canvis, el Joan Marín, el doctor Gutiérrez, el Toni Rovira, com a segon, i el Paco Segrulo, fins que després va passar al futbol. En definitiva, ha estat un temps meravellós a la meva vida. I vull acabar com he començat. Gràcies, senyors. De tot cor. Gràcies, president. Jo, breument, gràcies a la majoria que ha pensat que jo era mereixedor d'aquest honor. De tot cor, gràcies i visca el Barça.
Hablando un poco de la decisión de Hansi, viene de encuentro a lo que nosotros, de trabajo de todo lo que hicimos durante la temporada pasada, de todo lo que creímos que queríamos para este año. Nosotros desde la dirección deportiva siempre hemos creído que a pesar de no haber tenido un año de títulos, un año de éxito, teníamos mucha cosa importante dentro de casa, teníamos una base importante para lo que es el presente y futuro. Sabíamos que teníamos que tomar decisiones a nivel de salidas y a nivel de entradas de jugadores puntuales para garantizar la competitividad de la plantilla. Sabíamos que teníamos que mirar lo que teníamos abajo en el filial con coraje, con tomadas de decisiones importantes que nosotros veíamos durante la temporada, pero necesitamos también que el entrenador se lo creyera, ¿no? Entonces yo creo que la figura de Hansi es una figura que nos aporta esto, nos aporta la confianza para tomar decisiones que hemos hecho, que creíamos y que al final, aparte de creer, tenemos que hacerlo y al final el entrenador es parte principal en este proceso, ¿no? Entonces, a nivel de salidas, hemos cedido a Oriol Romeu, que sigue teniendo contrato con el club, pero quería tener más minutos y así nos hemos decidido por la cesión de Oriol a Girona. Hemos tenido la cesión también de Lenglet, que buscaba minutos, era un jugador que tenía pocos minutos aquí, entonces acabamos por ceder. Hemos hecho la cesión de Vitor Roque, que es un joven de mucha calidad, que nosotros creemos mucho, llegó en una época muy difícil en enero, un momento complicado, un momento que es muy difícil para adaptarse y nosotros por creer en su valor le hemos decidido ceder al Betis para que vaya ganando minutos, que lo crezca y que pueda un día retornar con nosotros. Alex Valles es el mismo, un jugador que nosotros hemos renovado su contrato y le hemos cedido al Celtic de Glasgow para que gane minutos, tiene todavía 20 años, es un lateral que tiene bastante proyección y nosotros creemos que seguramente podrá volver un día con nosotros. De tres pasos hicimos lo de Des, que ha estado algunos años en el club, de Julián Araujo, que es un lateral que ha estado poco tiempo, de Mika Faye es un gran central que hemos vendido, pero siempre teniendo la opción de recompra, que es lo que estamos haciendo con los jóvenes de valor y de proyección, que siempre tenemos que tenerlos sobre control. Gundogan no ha sido un tres pasos, es un jugador que ha vendido libre y que después de una conversación con el entrenador, por creer que tenía pocos minutos, ha tomado una decisión de irse y nosotros por respetarle mucho y por cómo vino un jugador a coste cero le hemos dejado que se iba al mismo coste cero que vino. Shad Haid es un jugador que estaba cedido con la opción de compra al Betis y el Betis ejecutó la opción de compra y nosotros seguimos con porcentaje, después se ha vendido otra vez a un club, la Crystal Palace, y nosotros creemos que es un jugador que nos dio bastante retorno, mismo sin tener jugado casi pocos minutos en el primer equipo del Barça. Marc Guiu ha sido un jugador que nosotros hemos intentado mucho que se quedara, un joven con proyección, pero no hemos podido convencerle, se ha ido por la cláusula al Chelsea y nosotros no hemos sido capaces de mantener porque tenía ya una cláusula antigua y que nosotros no podíamos hacer nada. Stanis se ha sido traspasado un 50% al equipo de Italia y nosotros seguimos teniendo un porcentaje importante. Nosotros después, las otras salidas ha sido la de Sergi Roberto, que acabó su contrato, ha sido un referente en el club, un jugador que ha marcado su época, historia, que agradecemos mucho por todo lo que ha hecho Sergi. Acaba su contrato, nosotros tenemos otros planes también, el entrenador, porque también tenemos desde abajo jugadores que nos daban garantías, pero agradecemos mucho lo que ha hecho Sergi Roberto por el club, deseamos suerte, está ahora en el Como. Marcos Alonso es lo mismo, un jugador que ha llegado hace 2 años, acaba su contrato, ha tenido la mala suerte la temporada pasada de tener muchas lesiones y no ha sido capaz de dar seguimiento, pero al final ha sido un jugador que ha dado bastante y agradecemos mucho a él también, como João Félix y João Cancelo, que estaban cedidos y se acabó la sesión de los dos y retornaron a sus clubes. Esas son las altas del equipo. Dani Olmo ha sido un jugador que nosotros creíamos que nos faltaba. Nosotros tenemos en nuestra análisis tanto de la deportiva como del entrenador
Es un jugador que nosotros tenemos muchos centrocampistas de alto nivel. Tenemos obviamente la lesión de Gavi, que está retornando. Tenemos bastantes centrocampistas, pero creíamos que era un centrocampista que nos daba mucho más soluciones, características distintas a lo que teníamos y lo que tenemos en plantilla. Por eso para nosotros era un jugador clave en lo que nosotros buscamos como composición de plantilla y como objetivo deportivo. Pau Vítor ha sido un joven que hemos fichado desde Girona, que ha sido mejor el Pichichi la temporada pasada en el Barça Athletic, y nosotros creemos bastante en él, por eso hemos decidido ejecutar la opción que teníamos para quedar con él. Szczesnik, no es un nombre fácil, pero Szczesnik, el portero vino por una infelicidad muy grande de Marc. Nosotros no teníamos previsto traer ningún portero esta temporada, pero la lesión de Marc, y justamente en una época estamos en octubre, ¿no? A principio de octubre, entonces teníamos claro que la incorporación de un portero para dar más estabilidad junto a Iñaki, a Ander y a los jóvenes que tenemos, necesitamos tener un portero para tener este equilibrio. Y por eso ha sido la decisión de traer a Szczesnik, ¿no? Pablo Torre es un joven que ya el club ya había invertido en él hace 2 años, creo. Ha jugado muy bien la oportunidad que ha tenido en Girona, tiene mucha calidad. Nosotros desde el principio con el míster creíamos que podíamos traer y recuperarlo, y así ha sido. Eric ha hecho una gran temporada en Girona. Nosotros la idea siempre ha sido que Eric creciera, que volviera a tener confianza, y así ha sido, y por eso Eric está con nosotros, estamos muy contentos con él. Ansu ha sido un jugador que por razones distintas se ha ido la temporada pasada. Infelizmente no ha tenido una temporada de seguimiento porque empezó muy bien, después con las lesiones que tuvo no ha ido como él deseaba la temporada, pero nosotros creemos que todavía Ansu es muy joven, es un valor del club, es un valor de un patrimonio del club, y que esta temporada lo tenemos que tener con nosotros y hacer todo el esfuerzo para recuperarlo, porque es lo que nosotros creemos de Ansu y que podemos traer el Ansu que todos queremos otra vez, ¿no? Después las otras, de fútbol base, que es un poco la línea que hemos explicado, la línea que nosotros creemos, la línea que nosotros deseamos, que ha sido la de Pau Cubarsí, la consolidación de Pau Cubarsí esta temporada, ya como jugador de primer equipo. Lamine también, que ya estaba la temporada pasada, pero este año sí que damos la alta de primer equipo, así como Fermín, y así como Casado, como Bernal, que eran jugadores que todavía estaban en filial, en dinámica de primer equipo, así como Héctor Ford, y que nosotros creíamos mucho en ellos, pero necesitamos que el entrenador también se lo creyera, y desde el primer día con Hansi, él sabía, conocía a los jugadores, y entonces esto ha sido muy importante para esos jugadores y para nosotros y para el proyecto. Gerard Martín también y Sergio Domínguez, que también están con nosotros esta temporada, y Ander, que ya estaba desde la temporada pasada, que está consolidando como portero, como tercer portero del equipo, ¿no?